Me llamo Ignacio, alias El Nacho. Soy trailero desde que tengo memoria, o al menos eso es lo que parece. Empecé a los 20 años, justo después de dejar la milicia. La vida en el ejército no era para mí. La disciplina rígida y las órdenes constantes me sofocaban. Así que cambié las botas militares por un par de botas vaqueras y el uniforme por una camisa de cuadros y un sombrero. Desde entonces, el camión se convirtió en mi hogar y la carretera en mi compañera más fiel. He recorrido todas las rutas posibles en México, desde las montañas del norte hasta las junglas del sur. He visto de todo en este país. Caminos serpenteantes que parecen no llevar a ninguna parte, carreteras desoladas que se estiran hasta el horizonte, y más de una vez he sido testigo de cosas que preferiría no recordar. Pero uno aprende a vivir con las sombras del pasado, o al menos eso pensaba. Aquella noche, sin embargo, fue diferente. Nada de lo que había experimentado hasta entonces me había preparado para lo que estaba a punto de enfrentar, y es que, aunque uno piense que la vida en la carretera es simple, directa, siempre hay algo que te recuerda que en este mundo hay fuerzas que no podemos comprender. Era una de esas noches en las que el cansancio se siente en cada hueso del cuerpo. Había pasado todo el día manejando bajo un sol abrasador, y el calor del asfalto parecía haberse metido en mi cabeza, nublando mis pensamientos. Decidí que era mejor parar un rato y descansar. Encontré un área de descanso que conocía bien, una pequeña zona a la orilla de la carretera, rodeada de árboles y con unas cuantas bancas de concreto que parecían tan viejas como la misma carretera. Estacioné el camión en uno de los espacios disponibles y bajé para estirar las piernas. La noche ya había caído y la única luz provenía de la luna llena que iluminaba tenuemente el lugar. El silencio era abrumador, solo interrumpido por el ocasional sonido de un grillo o el murmullo del viento entre los árboles. Caminé hasta una de las bancas y me senté, disfrutando del alivio que sentían mis piernas al estar finalmente fuera de la cabina. Todo parecía normal, hasta que noté algo extraño en el suelo a mi lado. Mi sombra, proyectada por la luz de la luna, se extendía sobre la tierra. Pero no era como cualquier sombra. Parecía más oscura, más densa, y lo peor de todo, se movía de una forma que no tenía sentido. Al principio, pensé que era solo el cansancio jugando con mi mente. Me levanté y di unos pasos, esperando que mi sombra siguiera mis movimientos como siempre lo había hecho, pero no fue así. Mientras yo me movía hacia adelante, la sombra hizo lo mismo, pero con un retraso casi imperceptible. Era como si estuviera imitando mis movimientos, pero con una intención que no podía entender. Intenté ignorarlo y volví a caminar hacia el camión, pero a cada paso que daba, la sombra parecía volverse más independiente, más grotesca. Noté que los brazos de la sombra se extendían de una manera anormal, como si intentaran alcanzar algo en el aire, mientras sus piernas se alargaban, haciendo que pareciera un espantapájaros deformado. «Esto no puede estar pasando», murmuré, tratando de calmarme, pero la sombra no me dejaba en paz. Cada vez que la miraba, parecía más consciente, más real. Decidí entrar al camión. Seguramente, una vez dentro, la sombra se quedaría fuera y podría olvidarme de esa experiencia. Pero cuando subí al asiento y cerré la puerta, la sombra estaba ahí, proyectada en el suelo del camión. No seguía las leyes de la física, ignoraba la luz y la lógica. Estaba viva y me observaba. «Esto es ridículo», dije en voz alta, tratando de convencerme a mí mismo de que solo era una alucinación, un truco de la mente cansada. Encendí el motor, decidido a salir de ese lugar. El sonido del motor me dio un breve alivio, como si al menos en el interior del camión pudiera encontrar refugio. Pero cuando miré al espejo retrovisor, la sombra seguía ahí, en el asiento del copiloto, mirándome con ojos que no existían, pero que podía sentir. «No me estás asustando, ¿entiendes?», le grité, como si las palabras pudieran ahuyentarla. Pero la sombra no respondió.
Simplemente se movió, imitando mi propio reflejo, pero de una manera que era cada vez más macabra. Levanté la mano derecha y la sombra hizo lo mismo, pero en lugar de una mano, lo que se alzaba en el reflejo era una garra alargada y retorcida. El miedo empezó a apoderarse de mí, un miedo que no había sentido desde que estaba en la milicia, cuando cada sombra en la selva podía ocultar a un enemigo. Esta sombra, sin embargo, no necesitaba un arma. Era en sí misma una amenaza. No sabía qué hacer. Salir del camión parecía inútil y quedarme dentro solo me acercaba más a esa cosa. Decidí que lo mejor sería conducir, alejarme de ahí lo más rápido posible, esperando que el movimiento disipara el terror. Pisé el acelerador y el camión comenzó a moverse. La sombra, sin embargo, no se quedó atrás. Parecía estar anclada a mí, como una sombra normal, pero con una malevolencia que no podía comprender. Mientras avanzaba por la carretera, sentía cómo la sombra se deslizaba por el suelo de la cabina, retorciéndose y cambiando de forma. Empecé a sudar, mi respiración se aceleró y sentí que perdía el control. Pero no podía detenerme. Sabía que, si lo hacía, algo terrible pasaría. «¡Sal de aquí!», grité, golpeando el volante con ambas manos, pero la sombra no hizo caso. Solo se hizo más densa, más tangible. De repente, el camión comenzó a perder velocidad, como si una fuerza invisible lo estuviera frenando. Miré los controles. Todo estaba en orden, pero el camión seguía desacelerando. La sombra, ahora claramente definida, se levantó del suelo y comenzó a tomar una forma más humana, pero distorsionada, como si hubiera sido estirada y comprimida al mismo tiempo. «No puede ser real, no puede ser real», repetía una y otra vez, intentando convencerme de que solo era mi mente cansada. Pero la sombra, ahora casi completamente erguida frente a mí, parecía disfrutar de mi desesperación. Sus brazos, largos y delgados, se estiraron hacia mí, y pude ver que donde deberían estar sus dedos, había una especie de garras afiladas, negras como el carbón. El terror alcanzó su punto máximo cuando la sombra dejó de imitarme y comenzó a actuar por sí misma. Con un movimiento rápido, se abalanzó sobre mí, atravesando el aire con una velocidad imposible. Sentí un frío penetrante cuando su mano atravesó mi pecho, aunque no había herida visible. «¡Déjame en paz!», grité, intentando golpearla, pero mi puño atravesó el aire sin encontrar resistencia. Era como si estuviera luchando contra un espectro. La sombra no se detuvo. Sentí cómo su presencia se adentraba en mi mente, nublando mis pensamientos, haciéndome dudar de lo que era real. Empecé a perder la noción de dónde estaba, de quién era. Solo sabía que esa sombra quería algo de mí, algo que no podía comprender, pero que estaba dispuesto a tomar a toda costa. Con un último esfuerzo, giré bruscamente el volante, haciendo que el camión se desviara violentamente hacia la derecha. El sonido de las llantas chillando en el asfalto resonó en mis oídos y sentí como el camión comenzaba a volcarse. El mundo dio vueltas a mi alrededor y todo se volvió un caos de metal retorcido y vidrios rotos. El impacto me lanzó contra el parabrisas y la última imagen que vi antes de perder la conciencia fue la sombra, ahora completamente separada de mí, riendo de una manera grotesca, disfrutando de mi sufrimiento. Desperté en un hospital. No sabía cuánto tiempo había pasado, pero estaba vivo. Los doctores me dijeron que había tenido suerte de sobrevivir a un accidente tan brutal, pero yo sabía que no había sido solo un accidente. La sombra me había llevado al borde de la locura, y si no hubiera sido por el choque, tal vez nunca habría escapado. Pero, aunque intenté olvidarlo, la sombra no me dejó en paz. A veces, cuando estoy solo en la oscuridad, siento que está ahí, esperando, observándome. Sé que algún día volverá, y cuando lo haga, tal vez esta vez no pueda escapar. La vida en la carretera nunca volvió a ser la misma para mí. Después de ese incidente, dejé de manejar de noche, evitando las sombras a toda costa. Cada vez que paso por un área de descanso,
No puedo evitar recordar lo que sucedió, y un escalofrío recorre mi espalda. Algunos colegas me dicen que estoy paranoico, que solo fue un mal sueño o el resultado del cansancio, pero yo sé la verdad. Sé que hay cosas en la oscuridad que no comprendemos, cosas que nos observan desde las sombras y que están esperando el momento adecuado para mostrarse. Y cuando lo hagan, más vale que estés preparado, porque no todas las sombras son lo que parecen. Durante años me he enfrentado a asaltos, accidentes y todo tipo de situaciones que podrían hacer que cualquiera se retire, pero para mí la carretera es mi vida. Hace unos años me casé con Lupita, una mujer fuerte y comprensiva que siempre me ha apoyado en mi oficio. Tenemos 2 hijos, Carlitos y Mari, y aunque paso mucho tiempo lejos de casa, siempre trato de regresar a tiempo para verlos crecer. Sin embargo, hay una experiencia que no puedo olvidar, un suceso que cambió mi perspectiva de las cosas y que hasta hoy me sigue perturbando. Fue durante uno de esos viajes largos, donde el cansancio, la soledad y la oscuridad se combinan para jugar con tu mente. Pero lo que vi aquella noche no fue producto de mi imaginación. Había salido de Monterrey con una carga de maíz que debía entregar en la Ciudad de México. El viaje transcurría sin mayores contratiempos, pero una fuerte tormenta me obligó a detenerme en un área de descanso cerca de San Luis Potosí. El cielo estaba oscuro y la lluvia caía con fuerza, azotando el parabrisas de mi tráiler. Decidí esperar a que la tormenta amainara un poco antes de continuar. Apagué el motor y me recosté en el asiento, intentando descansar un poco. Los truenos retumbaban en la distancia y el sonido de la lluvia golpeando el techo del camión me arrullaba, pero también me mantenía en un estado de alerta. Cerré los ojos, intentando desconectar, pero un ruido sordo me hizo abrirlos de golpe. Era como si algo hubiera caído cerca de mi tráiler. Miré por el retrovisor y no vi nada. Pensé que quizás era algún árbol que había caído por el viento, pero la curiosidad me ganó. Tomé mi lámpara y decidí salir a revisar. La lluvia había disminuido, pero seguía cayendo con suficiente fuerza para mojarme en cuestión de segundos. Me abroché la chaqueta y bajé del tráiler. El suelo estaba cubierto de charcos y el aire frío cortaba como cuchillo. Caminé alrededor del camión, alumbrando con la lámpara, pero no encontré nada fuera de lo común. Estaba a punto de regresar a la cabina cuando algo llamó mi atención. Un charco más grande que los demás reflejaba la luz de mi lámpara de manera extraña, como si algo se moviera en su superficie. Me acerqué, inclinándome para ver mejor, y ahí estaba, un rostro, pálido, demacrado, con ojos hundidos y una expresión de dolor indescriptible. Me quedé congelado, incapaz de moverme, mientras la imagen se fijaba en mi mente. El rostro no estaba en el agua, sino en el reflejo, como si mirara desde el otro lado de un espejo. Era el rostro de una mujer, de alguien que parecía haber sufrido mucho. Sus ojos, aunque oscuros, parecían rogar por ayuda. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho y un escalofrío recorrió mi espalda. No podía apartar la mirada. Entonces, de repente, el rostro se desvaneció, dejando solo el reflejo de mi lámpara en el charco. Retrocedí, tropezando con una piedra y casi cayendo al suelo. Sentí una opresión en el pecho, una mezcla de miedo y angustia que no podía explicar. Regresé al tráiler deprisa, sintiendo como si alguien me estuviera observando. Cerré la puerta con fuerza y me quedé ahí, sentado, con las manos temblando. ¿Qué había sido eso? ¿Un truco de la luz? ¿O mi mente me estaba jugando una mala pasada por el cansancio? Pero sabía que lo que había visto era real. Esos ojos, esa expresión, nunca había visto algo tan aterrador en mi vida. Al día siguiente, la tormenta había pasado y el sol brillaba con fuerza, pero la sensación de inquietud no se había desvanecido. Continué mi viaje hacia la Ciudad de México, pero no pude dejar de pensar en lo que había visto. Cada charco en la carretera me hacía recordar ese rostro y cada vez que veía mi reflejo en el retrovisor,
Esperaba encontrar esos ojos oscuros observándome. Llegué a mi destino sin más incidentes, pero el recuerdo de esa noche seguía atormentándome. Decidí hablar con algunos compañeros traileros en la terminal buscando alguna explicación. Uno de ellos, un viejo conocido llamado Toño, me escuchó en silencio antes de hablar. «Rami, lo que viste no es algo raro en esta vida de carretera», dijo mientras se encendía un cigarro. «He escuchado historias similares de rostros y sombras que aparecen en lugares donde no deberían estar. Dicen que son almas en pena, que no han encontrado descanso y están atrapadas entre este mundo y el otro. A veces buscan a alguien que las ayude a cruzar al otro lado». Sus palabras no me tranquilizaron en absoluto. ¿Un alma en pena? ¿Qué quería de mí? Toño me aconsejó que buscara a un curandero o a alguien que pudiera darme protección, pero yo no creía en esas cosas. Sin embargo, la inquietud seguía creciendo en mí y la sensación de ser observado no me abandonaba. Decidí regresar a casa antes de tomar otro viaje. Necesitaba ver a mi familia, sentirme en un lugar seguro, pero incluso en casa, la imagen de ese rostro me perseguía. Lupita notó que algo no estaba bien, pero no quise preocuparla. Le dije que solo estaba cansado. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché un ruido afuera de la casa. Me levanté y miré por la ventana, y ahí estaba, un charco de agua reflejando la luna, y en el charco, el mismo rostro, mirándome con esos ojos llenos de tristeza. Cerré la cortina de golpe, el corazón latiendo a 1000 por hora. No podía seguir así. Decidí seguir el consejo de Toño y fui a ver a un curandero en un pequeño pueblo cercano. El hombre, un anciano de aspecto amable, me escuchó con atención mientras le contaba lo sucedido. Después de un largo silencio, me dijo que había algo que esa alma quería de mí. «Debes regresar al lugar donde la viste por primera vez», dijo con voz grave. «Ahí encontrarás lo que necesita para descansar». No quería regresar a ese lugar, pero no veía otra opción. La sensación de ser observado se había vuelto insoportable y sabía que no tendría paz hasta enfrentar lo que fuera que me estuviera siguiendo. Así que volví a la carretera, solo que esta vez no llevaba carga. Solo quería terminar con esto. Llegué al área de descanso al anochecer. La tormenta de días anteriores había dejado el lugar encharcado y todo parecía más lúgubre de lo que recordaba. Caminé hacia donde había visto el rostro la primera vez, y ahí, en el mismo charco, apareció de nuevo. «¿Qué quieres de mí?», grité, desesperado. El rostro me miró, y aunque no habló, sentí que algo me estaba siendo revelado. Un sentimiento de tristeza profunda se apoderó de mí. Entonces lo entendí. Estaba buscando algo o alguien. Miré alrededor, intentando encontrar alguna pista. Y entonces lo vi. Un pequeño objeto brillaba bajo el agua, a unos metros de donde estaba el charco. Me acerqué y lo saqué con cuidado. Era un medallón viejo, cubierto de barro. Pero cuando lo limpié, vi que tenía grabado un nombre: Isabel. Al sostener el medallón, sentí un peso que se levantaba de mis hombros. El rostro en el charco comenzó a desvanecerse, pero esta vez no había angustia en sus ojos, sino una especie de paz. Isabel. Era su nombre. Quizás era todo lo que necesitaba, que alguien recordara quién era. Guardé el medallón en mi bolsillo y regresé al camión. El viaje de vuelta a casa fue tranquilo, sin incidentes, pero con una sensación de alivio que no había sentido en mucho tiempo. Cuando llegué, fui al cementerio de mi pueblo y dejé el medallón en una tumba sin nombre, que siempre había estado ahí, pero que nunca había sido reconocida. Desde ese día, no volví a ver el rostro en el charco y la sensación de ser observado desapareció, pero la experiencia me marcó profundamente. No importa cuánto tiempo pase en la carretera, sé que hay cosas que no podemos entender completamente y que algunas almas necesitan ayuda para encontrar su camino. Ahora, cada vez que llueve y veo un charco en la carretera, no puedo evitar mirar con detenimiento.
esperando no ver nada más que mi propio reflejo. Y aunque sigo haciendo lo que amo, siempre recordaré esa noche y el rostro en el charco de lluvia que me enseñó que la carretera guarda secretos que a veces es mejor no descubrir. Desde ese día continúo con mi vida de trailero, pero con una nueva comprensión del mundo que me rodea. A veces, las historias que escuchamos en la carretera no son solo leyendas, sino advertencias de que no estamos solos en este camino. Y aunque el rostro en el charco ya no me persigue, siempre tendré presente que la carretera puede revelar lo más profundo y oscuro de nuestro ser. Soy Fernando, aunque en la carretera todos me conocen como El Gordo. Ser trailero no es un trabajo fácil. Te obliga a estar lejos de casa, a enfrentar peligros en cada viaje y a veces te sumerge en situaciones que desafían la lógica. Siempre he sido un hombre práctico. Mi esposa, Ana, solía decirme que tenía los pies bien plantados en la tierra, pero cuando ella falleció hace 5 años, mi mundo se derrumbó. Ana era el amor de mi vida y su pérdida me dejó un vacío que nunca he podido llenar. La carretera se convirtió en mi escape, el único lugar donde podía evitar el dolor constante de su ausencia. Era una noche de otoño, de esas en las que la luna llena iluminaba el camino de manera fantasmal. Había salido de Guadalajara con una carga de autopartes, rumbo a Monterrey. El camino era largo, pero estaba acostumbrado a los trayectos solitarios. La radio era mi única compañía, y las melodías de José Alfredo Jiménez resonaban en la cabina como un lamento que acompaña a un alma herida. Estaba ya cerca de Matehuala cuando mi celular empezó a sonar. Lo tenía conectado al tablero, así que miré la pantalla antes de contestar. Me congelé al ver el nombre que aparecía en la pantalla. Ana. Mi corazón se detuvo por un instante. Ana había fallecido hacía 5 años. No había manera de que su nombre apareciera en mi teléfono. No supe qué hacer, pero el impulso me hizo contestar. Puse el celular en el altavoz, con la esperanza de que todo fuera una confusión, algún error técnico. ¿Hola?, dije con la voz temblorosa. Al otro lado de la línea, una voz familiar, una voz que no había escuchado en 5 largos años, respondió: Fernando, necesito tu ayuda. Era Ana, no cabía duda. Su voz era inconfundible, pero sonaba diferente, más apagada, como si viniera de un lugar lejano. Mi mente intentaba procesar lo que estaba ocurriendo. Esto no podía ser real. Ana, ¿eres tú?, pregunté, casi en un susurro. Sí, Fernando, estoy atrapada y no sé cómo salir. Por favor, ven a buscarme. El miedo se apoderó de mí, mezclado con una emoción que no podía describir. La amaba tanto que, por un instante, quise creer que, de alguna manera, estaba viva, que todo había sido un mal sueño. ¿Dónde estás? ¿Cómo puedo ayudarte?, respondí desesperado. No tengo mucho tiempo. Ven a la carretera vieja, la que pasa por San Luis. Estoy cerca de la curva donde ocurrió el accidente. La línea se cortó de repente, dejando un silencio absoluto en la cabina. Mi corazón latía con fuerza, mientras intentaba asimilar lo que acababa de suceder. El accidente. Ana había muerto en un accidente en esa misma carretera, cuando el coche en el que viajaba cayó en una barranca durante una tormenta. Traté de volver a llamar al número, pero ya no existía en mi registro. Era como si esa llamada nunca hubiera ocurrido. Intenté pensar racionalmente, decirme a mí mismo que todo era producto del cansancio, que tal vez me había quedado dormido al volante y había imaginado todo. Pero no, estaba despierto y la llamada había sido real. Al menos se había sentido real. Decidí cambiar mi ruta. No tenía sentido lógico, pero algo en mi interior me decía que tenía que ir a esa carretera. Tomé el desvío hacia la vieja carretera de San Luis, una ruta que los camioneros evitábamos por su mal estado y las historias que la rodeaban. Había escuchado cuentos de otros traileros sobre esa zona, apariciones, accidentes inexplicables y una extraña niebla que a veces se levantaba en medio de la nada. La noche se volvió más oscura,
A medida que avanzaba por la carretera desierta, la niebla comenzó a aparecer, envolviendo mi camión en un manto blanco que limitaba mi visión a solo unos metros. Sentía un peso en el pecho, como si algo invisible me oprimiera. Llegué a la curva del accidente, un lugar que había tratado de evitar durante años. No quería recordar cómo había perdido a Ana, pero allí estaba, frente a ese maldito lugar. Apagué el motor y me quedé en silencio, con la esperanza de sentir su presencia o recibir alguna señal. Nada, solo el sonido del viento y la niebla que se arremolinaba a mi alrededor. De repente, el celular sonó de nuevo. Esta vez no había un nombre en la pantalla, solo un número desconocido. Dudé, pero finalmente contesté. «Fernando, ven por mí», dijo la voz de Ana, más débil que antes. «¿Dónde está?», pregunté mientras miraba a mi alrededor, desesperado por encontrar alguna pista. «Aquí, en la niebla. Estoy cerca, por favor, ayúdame». La llamada se cortó otra vez. No entendía qué estaba pasando, pero ya no tenía control sobre mis acciones. Salí del camión y comencé a caminar hacia la niebla, con la esperanza de encontrarla, de salvarla, aunque una parte de mí sabía que era imposible. La niebla era espesa, tanto que apenas podía ver mis propios pies. Caminé hacia la barranca, donde el coche de Ana había caído. El silencio era opresivo, y cada paso que daba resonaba en la oscuridad. Finalmente, vi una figura en la niebla. Era Ana, o al menos se parecía a ella. Estaba de pie, mirando hacia el vacío, vestida con la misma ropa que llevaba el día del accidente. Mi corazón se aceleró y corrí hacia ella. «¡Ana!», grité, pero no respondió. Cuando estuve a solo unos metros de ella, se dio la vuelta lentamente. Su rostro estaba pálido, con una expresión de tristeza infinita, pero había algo más, algo que no había notado en mi desesperación. Sus ojos estaban vacíos, sin vida, como si no hubiera nada detrás de ellos. «¿Por qué no viniste por mí?», preguntó con una voz que resonaba en mi cabeza más que en mis oídos. «Lo siento, Ana, no pude, no sabía cómo». Mis palabras se desvanecieron en la niebla. Ella levantó una mano y la extendió hacia mí. Quería acercarme, tomar su mano, pero algo me detenía. Una sensación de peligro, de que, si la tocaba, algo terrible sucedería. «Por favor, ven conmigo, Fernando. No quiero estar sola». La niebla comenzó a arremolinarse a su alrededor, oscureciéndose, convirtiéndose en una sombra densa y aterradora. Sentí que el aire se volvía pesado, difícil de respirar. Algo en mi interior me gritaba que me alejara, que corriera, pero mis pies estaban clavados en el suelo. De repente escuché un sonido, un grito ahogado. No era Ana, sino una voz que venía de la carretera, una voz masculina que llamaba mi nombre. Me di la vuelta y vi una luz en la distancia, el faro de un coche que se acercaba rápidamente. Cuando miré de nuevo hacia Ana, ya no estaba. La niebla había comenzado a dispersarse y la figura había desaparecido como un suspiro en el viento. Me quedé solo, con el eco de su voz resonando en mi mente. El coche que se acercaba se detuvo junto a mí. Era otro trailero, un conocido que también había cambiado su ruta esa noche, por razones que él mismo no podía explicar. Me encontró de pie, al borde de la barranca, con una expresión de terror en mi rostro. «Gordo, ¿qué estás haciendo aquí?», me gritó. No supe qué decirle. No podía explicarle lo que había visto, lo que había sentido. No me creería, ni yo mismo me creía. Regresé al camión en silencio, mientras el otro trailero me seguía de cerca. Arranqué el motor y retomé mi viaje, esta vez sin desvíos, sin mirar atrás. Esa noche no pude dormir cuando finalmente llegué a un área de descanso. Mi mente no dejaba de repetir la misma pregunta. ¿Qué fue lo que vi realmente? ¿Fue un sueño, una alucinación o de verdad Ana estaba allí, atrapada en algún lugar entre este mundo y el siguiente? A la mañana siguiente,
Intenté buscar el número desde el cual había recibido la llamada, pero ya no existía en mi historial. Era como si la conversación nunca hubiera ocurrido. Pero yo sabía que no había sido una simple alucinación. La voz de Ana, su desesperación, su tristeza, todo había sido demasiado real. Desde entonces, cada vez que paso por esa carretera, no puedo evitar sentir un escalofrío recorrer mi cuerpo. Sigo manejando, porque es lo único que sé hacer, pero el miedo a recibir otra llamada de alguien que ya no está me acompaña en cada kilómetro que recorro. Y aunque nunca lo admito, hay noches en las que rezo para que, donde sea que esté Ana, haya encontrado la paz que no pudo tener en vida. Pero en el fondo, una parte de mí siempre estará esperando esa llamada, la llamada de un ser querido que nunca podré olvidar. Mi nombre es Julio y he sido trailero durante los últimos 25 años de mi vida. No es una carrera que planeé desde joven, sino una que me encontró en medio de la desesperación. Nací y crecí en un pequeño pueblo en el estado de Veracruz, rodeado de cafetales y cerros. Mi familia siempre fue humilde, pero trabajadora. Mi padre era agricultor y mi madre ama de casa. A la edad de 15 años, la pobreza me obligó a dejar la escuela y empezar a trabajar en la milpa con mi padre. Con el tiempo, me di cuenta de que la vida en el campo no era para mí. Soñaba con conocer otros lugares, con tener aventuras más allá de los cerros que me rodeaban. A los 18 años, conseguí un trabajo como ayudante de chofer de camión. Ese fue el comienzo de mi vida en la carretera. Aprendí a conducir aquellos monstruos de acero y goma, a enfrentarme a los largos trayectos nocturnos y a lidiar con la soledad de la carretera. Durante años recorrí casi todas las carreteras de México, desde la Sierra Madre hasta el desierto de Sonora, desde la selva chiapaneca hasta las planicies de Tamaulipas. Conocí gente de todo tipo, desde amables campesinos hasta peligrosos bandidos. También vi cosas que me dejaron marcas en la mente, cosas que preferiría olvidar, pero lo que estoy a punto de contarles es algo que nunca había experimentado antes, algo que me dejó temblando de miedo en un trabajo que me había endurecido tanto que creía ser invulnerable al terror. Esta es la historia de la sombra que me siguió en uno de mis viajes, una sombra que parecía tener vida propia y que casi me llevó a la locura. Todo comenzó en un viaje que parecía rutinario. Estaba transportando una carga de materiales de construcción desde la Ciudad de México hasta la frontera con Guatemala. El cliente me había pedido que entregara el cargamento en un tiempo récord, así que decidí hacer la mayor parte del trayecto durante la noche, cuando el tráfico es menor y se puede avanzar más rápido. Recuerdo que fue una noche especialmente oscura. No había luna y las estrellas apenas se veían, ocultas por una capa de nubes pesadas. Salí de la Ciudad de México alrededor de las 10 de la noche y para cuando estaba en la carretera ya no había señales de vida a mi alrededor. Solo la vasta oscuridad y el sonido del motor del camión rompiendo el silencio. Todo parecía normal al principio, pero unas horas después comencé a sentir que algo no estaba bien. Había algo en la forma en que las luces del camión iluminaban la carretera que me ponía nervioso. Cada vez que miraba por el espejo lateral, me parecía ver una sombra que no debería estar allí. Al principio pensé que era mi imaginación, un efecto de la fatiga por las horas al volante, pero esa sombra no desaparecía. Al contrario, se volvía más intensa y definida con cada kilómetro que recorría. El primer encuentro claro con la sombra ocurrió cerca de una pequeña población en el estado de Puebla. Había decidido hacer una pausa para estirar las piernas y revisar el camión. Estacioné en una gasolinera que parecía desierta. Apagué el motor y bajé del camión. La noche estaba en silencio, salvo por el lejano crujir de hojas en los árboles. Mientras caminaba alrededor del camión, sentí un escalofrío recorrerme la espalda, como si alguien o algo me estuviera observando. Miré a mi alrededor, tratando de encontrar la fuente de mi incomodidad. No había nadie allí, ni un alma en la gasolinera. Sin embargo, cuando me volví hacia el camión, la vi, una sombra alargada,
como la silueta de una persona, proyectada en el suelo junto a mi camión. La sombra no coincidía con mi figura, ni con la de nada cercano. Era imposible que algo tan definido y oscuro estuviera allí, dado que no había ninguna luz cercana que pudiera haberla proyectado. Me quedé congelado, mirando aquella sombra por lo que parecieron minutos interminables. Intenté encontrar una explicación lógica, pero ninguna me satisfacía. Decidí ignorarlo y continuar mi viaje, pensando que todo era producto de mi imaginación. A medida que avanzaba, la sombra no solo seguía allí, sino que parecía volverse más oscura y definida. Lo más perturbador era que no importaba hacia dónde girara el camión, la sombra siempre se mantenía en el mismo lugar, como si estuviera pegada al vehículo. Traté de distraerme con la radio, pero ni siquiera la música lograba aliviar la creciente sensación de terror que me invadía. Cada vez que miraba por el retrovisor, veía aquella maldita sombra, más negra que la misma noche, siguiéndome sin descanso. Llegué a un punto en el que tenía que detenerme nuevamente, esta vez por necesidad de descansar. Encontré un área de descanso pequeña y apartada. Cuando apagué el motor y salí del camión, me di cuenta de que la sombra había desaparecido. Pensé que quizá había logrado escapar de ella, pero la sensación de ser observado no desaparecía. Mientras me sentaba en el borde de la carretera, mirando hacia la oscuridad, sentí que algo se movía en los arbustos cercanos. Me levanté rápidamente, pero no vi nada. El silencio era tan profundo que cada sonido, por más pequeño que fuera, resonaba en mis oídos como un eco inquietante. Decidí que era hora de reanudar el viaje. No había pasado ni media hora desde que me detuve, pero ya no podía soportar quedarme en ese lugar. Al volver al camión, vi con horror que la sombra estaba allí, esperándome, más oscura y amenazante que antes. Los siguientes kilómetros fueron una verdadera prueba para mis nervios. La sombra parecía burlarse de mí, moviéndose de un lado a otro del camión, a veces apareciendo en los espejos laterales, otras en el parabrisas. Incluso llegué a escuchar susurros, como si alguien estuviera tratando de hablarme desde las sombras. Una noche, mientras cruzaba un tramo solitario en el estado de Chiapas, la situación llegó a un punto crítico. La sombra se materializó en el asiento del copiloto. Era una figura oscura, sin rostro ni forma definida, pero claramente presente. Supe que no era una ilusión, que algo sobrenatural estaba ocurriendo. «¿Qué quieres?», grité, sin esperar respuesta. Pero la figura simplemente se quedó allí, silenciosa, inmóvil. «Déjame en paz, no te hice nada», insistí, tratando de mantener el control, pero mi voz temblaba con el miedo que me invadía. Entonces escuché una voz. No era la mía, ni venía de la radio. Era un susurro bajo y frío, como el viento en un cementerio. «No puedes escapar, Julio», dijo la voz, pronunciando mi nombre con una familiaridad que me estremeció. La figura se desvaneció de inmediato, dejando solo la sombra en el suelo del camión. Cuando finalmente llegué a mi destino, en la frontera con Guatemala, estaba al borde de la locura. Apenas podía mantenerme en pie. Entregué el cargamento y me dirigí a un pequeño hotel para descansar. La sombra no apareció durante el resto del día, y pensé que tal vez se había quedado en el camión, que se había ido con él cuando lo entregué. Esa noche, sin embargo, la sombra regresó. La encontré en mi habitación del hotel, proyectada contra la pared, incluso sin ninguna luz que pudiera causarla. Sabía que no podía quedarme allí. Abandoné el hotel en medio de la noche, sin rumbo fijo. Manejé durante horas, sin saber hacia dónde iba, solo tratando de alejarme de esa maldita sombra. Finalmente, llegué a un pueblo pequeño, donde encontré una iglesia. Entré, desesperado, buscando algún tipo de refugio espiritual. El sacerdote me vio y sin que yo dijera nada, me dijo que me había estado esperando. Me llevó a una habitación detrás del altar, donde rezó por mí durante horas. No sé qué fue lo que hizo, pero cuando salí de esa iglesia, la sombra había desaparecido.
Sentí una paz que no había sentido en mucho tiempo, pero también sabía que nunca podría olvidar lo que había vivido. Volví a la carretera poco después, pero algo en mí había cambiado para siempre. Ya no era el hombre temerario que se burlaba de los peligros de la carretera. Ahora siempre llevo conmigo un rosario y una estampa de la Virgen de Guadalupe en mi camión. Me aseguré de no volver a viajar de noche y trato de evitar los lugares que me recuerdan aquella experiencia. A veces, cuando estoy solo en la carretera y el sol comienza a ponerse, siento que algo se mueve en las sombras a mi alrededor. No sé si es solo mi mente jugándome malas pasadas, o si esa sombra sigue acechándome, esperando el momento de regresar. Pero una cosa es segura, no importa importa cuán valiente o fuerte te creas, hay cosas en este mundo que van más allá de nuestra comprensión. La sombra que me siguió, esa oscura presencia que parecía tener vida propia, me enseñó que el peligro no siempre es tangible, no siempre tiene forma. A veces es solo una sensación, un peso en el pecho, una sombra que no debería estar allí pero que se niega a irse. Recuerdo que era una de esas noches en las que el cansancio te pega de golpe, pero tienes que seguir adelante porque el trabajo no espera. Mi nombre es Antonio García, aunque mis amigos me llaman Toño. Llevo más de 2 décadas recorriendo las carreteras de México, desde la frontera con Estados Unidos hasta las junglas del sur. Mi esposa siempre dice que soy un necio, que ya debería retirarme y disfrutar de la vida, pero hay algo en el camino que me mantiene atado. Es la libertad, la soledad del asfalto, o tal vez es simplemente que no sé hacer otra cosa. Este trabajo, esta vida, es lo único que conozco. Esa noche venía de entregar una carga de abarrotes en Guadalajara y mi siguiente destino era Veracruz. La carretera estaba tranquila, sin mucho tráfico, lo que para mí siempre ha sido una bendición. Pero había algo en el ambiente que me inquietaba. Quizás era la luna llena, que se escondía tras unas nubes negras, o tal vez era el silencio absoluto que rodeaba la carretera. La música en la radio apenas lograba mantenerme despierto, así que decidí detenerme en una estación de servicio para cargar gasolina y tomar un café. «¿Qué tal, jefe?», me saludó el encargado, un muchacho joven con cara de sueño. «¿Mucho camino por delante?». «Ya sabes, siempre hay más por recorrer», le respondí mientras llenaba el tanque. «Tenga cuidado por la niebla, dicen que por estos rumbos se pone bien densa en las noches», me advirtió. «Gracias, compadre, lo tendré en cuenta». No le di mayor importancia a su comentario. Había conducido en niebla antes, y aunque es molesto, no es nada que un buen conductor no pueda manejar. Después de tomar mi café y estirar un poco las piernas, volví a la carretera. La niebla comenzó a aparecer unos kilómetros después. Al principio, solo era un ligero velo que cubría la carretera, pero poco a poco se fue haciendo más espesa. Encendí las luces antiniebla y reduje la velocidad, concentrándome en el camino. Sin embargo, la niebla no era como cualquier otra que hubiese visto antes. Parecía tener una consistencia extraña, como si flotara y se moviera con vida propia. Las formas parecían retorcerse y cambiar, creando figuras que desaparecían tan pronto como intentaba enfocarlas. Conforme avanzaba, la niebla se volvía más densa, hasta el punto en que apenas podía ver un par de metros frente a mí. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, una mezcla de adrenalina y temor se apoderó de mí. La carretera, que conocía tan bien, comenzó a desvanecerse, y las marcas en el asfalto se hicieron borrosas. Estaba desorientado, perdido en un mar de blanco. «Esto no puede estar pasando», murmuré para mí mismo. Intenté seguir adelante, confiando en que la niebla se disiparía pronto. Pero algo dentro de mí me decía que algo estaba mal, que no era una niebla común, era como si me estuviera envolviendo, atrapándome en su abrazo helado. Sentí una presión en el pecho, una opresión que aumentaba con cada kilómetro que recorría. De repente, el motor del camión comenzó a fallar. Los indicadores en el tablero parpadeaban y sentí que el vehículo perdía potencia.
A duras penas logré detenerme a un lado del camino antes de que el motor se apagase por completo. Intenté encenderlo de nuevo, pero no hubo respuesta. «¡Maldita sea!», grité, golpeando el volante con frustración. El silencio que siguió fue ensordecedor. No había viento, ni ruidos de animales, ni siquiera el sonido lejano de otros vehículos. Solo estaba yo, mi camión y esa maldita niebla. Salí de la cabina, esperando encontrar alguna señal de vida, pero todo estaba cubierto por esa espesa bruma. El frío me caló hasta los huesos, a pesar de que estábamos en pleno verano. Era como si la niebla absorbiera todo el calor, toda la vida. Encendí una linterna y comencé a caminar alrededor del camión, buscando algo, cualquier cosa que me indicara que no estaba solo en este lugar. Pero la niebla parecía seguirme, envolviéndome cada vez más. No podía ver más allá de unos pocos metros, y la sensación de estar atrapado se intensificaba. Mientras caminaba, escuché un sonido. Era un susurro, débil al principio, pero que fue creciendo en intensidad. No podía entender lo que decía, pero había una urgencia en esa voz, una desesperación que me hizo estremecer. Miré a mi alrededor buscando el origen, pero no había nadie. Solo yo y esa niebla que parecía cobrar vida. «¿Quién está ahí?», grité, mi voz resonando en el silencio. No hubo respuesta, solo el eco de mi propia voz y el susurro que se hacía más fuerte, más insistente. Era como si la niebla intentara comunicarme algo, pero no podía entenderlo. Decidí regresar al camión, pensando que tal vez todo era producto de mi imaginación, el cansancio acumulado y la soledad del camino jugando con mi mente. Pero al volver, algo me detuvo en seco. Frente a mí, la niebla había tomado una forma, una figura humana que se mantenía inmóvil, mirándome. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. ¿Qué quieres?», balbuceé, sin saber si realmente esperaba una respuesta. La figura no se movió, pero el susurro se hizo más claro. No eran palabras coherentes, pero había un tono de lamento, de tristeza profunda. El miedo se apoderó de mí, y mi única reacción fue retroceder, tropezando con una roca y cayendo al suelo. La linterna se me escapó de las manos, rodando unos metros hasta quedar apuntando hacia la figura. Pero cuando volví a mirar, la figura había desaparecido. Solo quedaba la niebla, densa y opresiva, rodeándome por completo. Me levanté con dificultad, recuperé la linterna y corrí de vuelta al camión. Una vez dentro, cerré la puerta de un golpe y traté de encender el motor de nuevo. Nada. Estaba atrapado. La niebla comenzó a infiltrarse en la cabina como si tuviera vida propia. Primero fue un leve vapor, pero pronto se convirtió en una densa nube que llenaba todo el espacio. Me sentí sofocado, como si el aire mismo fuera absorbido por esa extraña entidad. Tosí, intentando respirar, pero mis pulmones se llenaron de ese frío helado. No podía ver nada, no podía escapar. Mis pensamientos se tornaron confusos, como si la niebla estuviera nublando no solo mi visión, sino también mi mente. Comencé a dudar de mi realidad, de si realmente estaba despierto o atrapado en una pesadilla de la que no podía despertar. Las horas pasaron, o tal vez solo fueron minutos, pero la noción del tiempo se desvaneció. En medio de la confusión, escuché un golpe en la puerta del copiloto. Sobresaltado, giré la cabeza y vi una mano, pálida y esquelética, apoyada en la ventana. Grité, pero el sonido quedó atrapado en mi garganta. La mano se deslizó hacia abajo, dejando una marca de humedad en el cristal, y luego desapareció en la niebla. «Por favor, déjenme salir», grité con desesperación. Pero la niebla no respondió. Solo seguía moviéndose, densa y pesada, apretándose contra la cabina, haciendo que cada vez fuera más difícil respirar. El frío se volvió insoportable y sentí como si mi cuerpo comenzara a entumecerse. Entonces escuché la voz nuevamente, más clara esta vez. Era una voz femenina, suave pero cargada de tristeza. Intentaba decirme algo, pero no podía entenderlo,
Era como si hablara en un idioma antiguo, perdido en el tiempo. La voz llenó mi mente, haciéndome olvidar todo lo demás. Sentí una lágrima rodar por mi mejilla, aunque no sabía por qué estaba llorando. «Ayúdame», susurró la voz con una claridad que me heló la sangre. «¿Cómo? ¿Qué quieres de mí?», respondí, tratando de encontrar algún sentido en todo esto. La voz no respondió, pero la niebla comenzó a cambiar. Las figuras que antes solo había vislumbrado tomaron forma, como sombras que se movían alrededor del camión. Eran personas, o al menos lo que quedaba de ellas. Rostros demacrados, ojos vacíos, todos mirándome con una mezcla de desesperación y tristeza. «Están atrapados», murmuré, comprendiendo de repente lo que la voz intentaba decirme. Estas almas, estas sombras, estaban atrapadas en la niebla, condenadas a vagar por la eternidad. Y ahora parecía que querían arrastrarme con ellas. La desesperación me invadió y comencé a golpear el volante, intentando despertar de esta pesadilla. «No, no voy a quedarme aquí», grité, decidido a luchar contra la niebla. Con una fuerza que no sabía que tenía, abrí la puerta del camión y me lancé fuera, corriendo hacia lo que creía que era la carretera. Pero la niebla era implacable, persiguiéndome, envolviéndome, haciendo que todo se viera igual, sin un punto de referencia. Corrí hasta que mis piernas no pudieron más. Me detuve, jadeando, y miré a mi alrededor. Estaba perdido, completamente desorientado. No sabía dónde estaba, ni cómo había llegado allí. La niebla seguía a mi alrededor, pero las figuras habían desaparecido. Solo quedaba yo, solo, en un vacío blanco. Entonces lo vi, un faro de luz en la distancia, parpadeando débilmente. Era mi única esperanza, mi única salvación. Sin pensarlo 2 veces, corrí hacia él, luchando contra la niebla que intentaba retenerme. Cada paso se sentía como si estuviera caminando en el agua, pero no me detuve. Finalmente llegué al faro, y para mi alivio era un pequeño puesto de gasolina, como el que había dejado horas antes. Entré corriendo al local, donde un hombre mayor estaba detrás del mostrador, mirándome con sorpresa. «¡Ayúdame!», grité, sintiendo el pánico subir por mi garganta. El hombre me miró fijamente y luego asintió, como si entendiera lo que había pasado. «La niebla», dijo su voz baja y llena de pesar, «ha atrapado a muchos antes, pero tú has logrado escapar». Me desplomé en una silla, temblando de frío y miedo. El hombre me trajo una manta y una taza de café caliente, y mientras bebía, traté de entender lo que había sucedido. Pero las palabras del hombre solo me llenaron de más preguntas. «¿Qué es esa niebla?», pregunté finalmente. El hombre suspiró y miró hacia la puerta, donde la niebla aún se arremolinaba, aunque parecía más distante ahora. «Dicen que es el espíritu de los que murieron en estas carreteras, los que nunca encontraron paz. Ellos buscan compañía, alguien que los acompañe en su dolor». «¿Y qué hago ahora?», pregunté, sintiéndome más perdido que nunca. «Te has salvado esta vez», dijo el hombre, su voz firme, «pero debes irte de aquí cuanto antes. La niebla siempre vuelve y la próxima vez puede que no tengas tanta suerte». Sin pensarlo 2 veces, agradecí al hombre, volví al camión y encendí el motor, que milagrosamente respondió esta vez. Con el corazón en la garganta, conduje lejos de ese lugar maldito, sin mirar atrás. La niebla comenzó a disiparse a medida que avanzaba, y finalmente las luces de la ciudad aparecieron en el horizonte. Desde esa noche nunca volví a tomar esa ruta, y cada vez que veo la niebla formarse en la carretera, un escalofrío me recorre la espalda. He aprendido a respetar las advertencias, a no desafiar lo que no entiendo, porque sé que, en algún lugar, esa niebla sigue esperando, buscando a su próxima víctima. Y tal vez, la próxima vez, no tenga tanta suerte.